Es una pesadilla, sigue. Falta un paso más. Ya sacamos de este ejercicio los puntos críticos. No voy a repetir todo. Lo que hay que hacer es aplicar la condición suficiente que me va a asegurar la clasificación de esos puntos críticos, si son extremos condicionados máximos, extremos condicionados mínimos o punto de ensilladura. Bueno, en fin. Esto lo hemos visto en el canal. Lo que voy a hacer es lo siguiente, simplemente poner la condición y ustedes van a tener que calcular las derivadas segundas, que son los coeficientes de ese determinante lagrangiano, y ya sabemos que si ese determinante lagrangiano, ¿no?, que contiene las derivadas segundas de L, ¿no?, evaluado en el punto crítico, y si el determinante ese evaluado en el punto crítico da mayor que 0, tenemos un máximo. Si el determinante lagrangiano evaluado en ese punto da menor que 0, tenemos un mínimo. Mayor que 0, el determinante lagrangiano evaluado en ese punto crítico da mayor que 0, tenemos un máximo. Si da el determinante lagrangiano evaluado en ese punto da menor que 0, tenemos un mínimo. Así la condición. Y bueno, si el determinante lagrangiano llegase a dar 0, bueno, ya el criterio no decide. Habrá que hacerlo con otro tipo de criterio, o quizás por definición de máximo y mínimo. Pero en este caso la definición de máximo y mínimo sujeto a la condición del problema. Lo cual es medio extraño que me dé el determinante lagrangiano igual a 0. Pero podría dar. ¿Por qué no? En otros ejercicios más sofisticados, claro. Y ahí tendré que aplicar la definición de máximo y mínimo que hemos visto en el canal, pero con la condición esta. O sujetos a esa condición, a esa limitación. Bueno, es muy general el método multiplicador de Lagrange. Sirve para muchas variables, para cuando hay muchas condiciones o cuando las condiciones son complicadas, de despejar la X o la Y. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Pero bueno, el teorema puede generalizarse para muchas variables y muchas condiciones. Bueno, obviamente que esta condición suficiente, que yo voy a explicar, que voy a poner el pizarrón y ustedes van a hacer el cálculo. ¿De dónde sale eso? Porque no lo mostré, pero dije de dónde sale. En realidad sale del desarrollo de Taylor de segundo orden, digamos, el término de segundo orden del desarrollo de Taylor, ¿no? Utilizando el término de segundo orden del desarrollo de Taylor, bueno, para 2 o para n variables, y también la teoría de formas cuadráticas de Sylvester, para donde definimos formas positivas o formas bilineales positivas, formas bilineales negativas, bueno, que son formas cuadráticas positivas, formas cuadráticas negativas, bueno, tiene que ver con esa teoría. Combinando esas dos cosas o dos mundos, sale esa condición suficiente que siempre expliqué, no solamente para extremos libres, sino también para extremos condicionados. En este caso voy a poner la condición suficiente de extremos condicionados, la cual me va a garantizar la existencia de puntos máximos condicionados o mínimos condicionados, ¿no? Y así clasifico los puntos críticos. Así que solamente yo voy a... Estos son los puntos, ya está, ¿no? 0, 1 con lambda 1 igual a 4, 0 menos 1 con lambda sub 2 igual a 2. Tendrán que verificar en ambos puntos, reemplazar ambos puntos en el determinante lagrangiano y verificar si el determinante lagrangiano en ese punto en particular, ese determinante lagrangiano, ese punto crítico en particular, da mayor que 0, tengo un máximo. Si da menor que 0, tengo un mínimo. Y si da igual a 0, me agarro la cabeza. O sea, ya no puedo aplicar el criterio. Por lo menos para dos variables. Para n variables es un criterio un poco más general, más riguroso. No deja de ser difícil. Y para más condiciones, obviamente, también. Pero para dos variables es así. Ya no sabría decir si cuando el determinante lagrangiano vale 0, bueno,
Habrá que aplicar la definición de máximo y mínimo de esta función con esta condición. Yo expliqué en mi canal la definición de máximo y mínimo. Y también cuando vimos extremos libres. Porque en el extremo libre usamos no el determinante lagrangiano, el determinante hessiano. Si el hessiano llega a dar igual a 0, también tengo que aplicar la definición de máximo mínimo o algún otro criterio que me salve el problema. Pero ya el criterio ese que saben de que el determinante hessiano en el punto crítico tiene que estar mayor que 0 y si la derivada segunda, ¿no? De f respecto de x es mayor que 0 tengo un mínimo y si la derivada segunda evaluada en el punto crítico de f respecto de x es menor que 0 tengo un máximo. Eso ya no lo puedo aplicar porque el determinante hessiano me dio 0. Y entonces, chao, tengo que aplicar definición de máximo y mínimo. Bueno, listo. Entonces, condición suficiente, hablo de esto y me voy. Ustedes hagan el cálculo. Yo no. Ya dije lo que tengo que hacer. O lo que tienen que hacer. Condición suficiente. Bueno, f y g tienen que ser funciones mínimamente de clase 2 o 2 veces diferenciables en los puntos críticos. Y eso lo impongo para estar completamente seguro de que las derivadas segundas van a existir. Porque si la derivada segunda no existe en el punto crítico, no puedo evaluar, no puedo calcular el determinante lagrangiano. ¿Está? Porque el determinante lagrangiano tiene sus coeficientes de derivadas segundas de f y de x. De derivadas segundas de f y de g. ¿No? Tanto las XX, las y como las XY, las IX, que son las cruzadas. Si yo no pongo una condición fuerte o mínimamente 2 veces diferenciable, claro, en el punto crítico, si f y g no son de clase 2, en el punto crítico yo no estoy seguro de que las derivadas segundas, que son los coeficientes del determinante del lagrangiano, no estoy seguro de que existan, no voy a poder calcular el determinante lagrangiano. Entonces tengo que imponer esto. Acuérdense que si en los puntos críticos. Acuérdense que si f y g son de clase 2 en el punto crítico, implica por teorema que f y g son de clase 1 en el punto crítico. Eso es un teorema importante. Bueno, ya está. El determinante lagrangiano. Era esto. Lo pongo así, L de lagrangiano. Era. Vamos a hacer con notación simplificada. Derivada segunda de XX. Bueno, sí, yo lo pongo así, pero se puede poner de otra forma. Es equivalente. XX, XY, o sí. Bueno, esto, perdón, vamos a ponerlo así. Podemos poner varias formas y es equivalente, pero derivada segunda, dos puntitos de derivada segunda, lambda, lambda. Acuérdense que esta es la fila de lambda, esta es la fila de X y esta es la fila de Y. Esta, vamos a poner acá, es la columna de lambda, esta es la columna de Y, esta es la columna de X y esta es la columna de Y. Bueno, listo. Entonces va a ser la derivada segunda, lambda, lambda, que tiene que ver con este lambda y con este lambda. La derivada segunda de lambda X. Acuérdense que esto significa lo siguiente. Que derivo respecto de lambda lo que derivé respecto de X. O sea, primero derivo la L respecto de la X y después derivo lo que me quedó respecto de lambda. O sea, esto de acá lo repito una sola vez y después no lo repito más. Si lo tengo en este orden, esto es la derivada con notación de Leibniz respecto de lambda de lo que derivé respecto de X. Es esto. O sea, primero derivo respecto de X y segundo derivo respecto de lambda. Eso es así. Y bueno, y así con todos los coeficientes. Esto va a ser la derivada segunda de lambda I. Esto va a ser X lambda. Entonces va a ser X lambda. O sea, esto ya me está indicando X lambda, XX. Esto ya lo vimos en el canal. Solamente es un repaso, pero no debería hacerlo. Debería hacerlo directamente, sin explicar nada. Esto es XY.
O sea, primero derivo L respecto de Y, lo que me queda lo derivo respecto de X. Esto es I lambda. Esto es IX. Esto es II. Bueno, este es el determinante lagrangiano que contiene las derivadas segundas de L y por ende tiene las derivadas segundas de f y g. Por eso tienen que ser de clase f y g de clase 2. Bueno, ese lagrangiano lo tengo que evaluar en los puntos críticos. En P1 y en P2. Sea P1 o P2, bueno, no importa. Por separado, bueno, la condición dice así. Si el determinante lagrangiano sea en P1 o en P2, cualquiera de los dos, ¿no? Lo evalúo, calculo cada uno de los coeficientes y saco el determinante por la regla de Sarrus o por el método de Laplace, ¿no? Para sacar determinante. Si esto me da mayor que 0, entonces en ese punto P1 o P2, según el caso, tengo un máximo vamos a poner acá, poseo un máximo condicionado de esta función fxy con esta condición. O sea, bajo la condición de gxy, que es x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual 0. Bueno, si el determinante lagrangiano, el punto 1, 2, en el punto 1 o en el punto 2, eso es lo que quiero poner, no 1,2, no el punto 1 o en el punto 2, es menor que 0, entonces tengo bla 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 en ese punto, lo mismo, poseo un mínimo condicionado, bla 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 bla. Lo mismo que antes. De f de x y bajo la condición gxy, que sería x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual 0 y chau. Y si es igual a 0, el criterio no decide. El criterio no decide. Tienen que hacerlo por definición de máximo y mínimo. Bueno, hagan el cálculo ustedes, los invito a que sean muy laboriosos y que lo hagan ustedes, yo no. Ahora, la cuestión es la siguiente, el punto máximo y el punto mínimo, bueno, lo que hay que hacer es lo siguiente. Para sacar el punto máximo, acuérdense que tengo que reemplazar las componentes estas, 0, 1 o 0 menos 1 según el caso, los tengo que reemplazar acá en la x y en la y de la función. Entonces, sea máximo o mínimo, no sé si es máximo o mínimo, ese es el tema, máximo o mínimo, no sé si es máximo o mínimo, eso lo decidió el criterio, es poner las componentes estas, 0, 1, por ejemplo, esto es el valor de x y este es el valor de y reemplazar este valor de x igual a 0 y igual a 1 acá. Y eso me va a quedar el valor de la función evaluada en 0, 1. Bueno, tienen que hacer cálculo, yo no voy a hacer. Y lo mismo con el otro punto, si es máximo o mínimo, no sé, según el criterio, verán qué pasará. Bueno, reemplazan estas componentes x e y en la función y sacan el valor de z. O sea, 0 menos 1, f de 0 menos 1. El valor de f de 0 menos 1 es el valor de z. O sea, esto interpretaría el máximo o el mínimo condicionado de la función y esto también, según el caso, claro. Ya está, listo. 14 minutos, está bien. Esto va a ser el máximo o el mínimo condicionado de esta función, limitado por esta condición x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y este será el posible máximo o mínimo de la función fxy, también bajo esta condición x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Punto. Chao. Listo. Y hablé mucho. 15 minutos. 15 minutos en punto. Ya está.
Hagan el cálculo ustedes y después manden sus sugerencias, comentarios, qué les pareció, pero hagan el cálculo. Y háganlo gráficamente, esto con el GeoGebra, para por lo menos intuitivamente ver que lo que hayan analíticamente condice con la geometría, con el dibujo, porque el dibujo, a pesar que no es muy formal, porque eso no sería matemática en serio, ayuda a entender qué están haciendo geométricamente y ayuda a corroborar que los cálculos que hicieron están bien hechos, porque si lo algebraico, lo analítico no condice con la geometría, es porque hay algo que está mal. La geometría es más fuerte que el álgebra que hacen, porque no hay que decir que el álgebra esté mal, sino que los cálculos que ustedes hacen están mal y tienen que revisarlos. Bueno, me voy. Tomar Coca-Cola. Nos vemos en el próximo video. Voy a seguir haciendo ejercicio parcial. Así que bueno, no miren tanto los partidos. Vean esto, que es mejor, más entretenido. Chau, chau.